es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro gran Rey? El poderoso en batalla, fuerte y valiente. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro gran Rey? El poderoso en batalla, fuerte y valiente. Yo te exaltaré, Solo a ti, yo declararé solo a ti declaro, Señor. que tú eres el Rey. Eres el Rey. Yo te alabaré, yo declararé que tú eres el Rey. Bienvenidos y sean bendecidos a un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a meditar sobre el gran acontecimiento que esperamos, el regreso del Mesías, su segunda venida. En los capítulos 17 de Lucas y 24 de Mateo hay varias profecías que el mismo Mesías expresó que acontecerían precisamente en estos días que anteceden su regreso. Hoy vamos a meditar aquella escritura que dice: porque como en los días de Noé y en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Yo te exaltaré, Solo a ti, yo declararé solo a ti declaro, Señor. que tú eres el Rey. Eres el Rey. Yo te alabaré, yo declararé que tú eres el Rey, Jesús. Lucas 17, 26 al 30 dice así: Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Al leer esta escritura de Lucas 17, podemos preguntarnos: ¿qué hay de malo en comer, en beber, en comprar, en vender, en casarse, en edificar? Esas son actividades normales de la vida diaria de cualquier sociedad. Pero para poder entender qué es lo que estaba diciendo el Mesías en esta escritura, necesitamos escudriñar un poco y ver cómo eran los días de Noé, cómo eran los días de Lot. Entonces vamos a ir a las escrituras y yo quiero invitarlos a que busquemos en el libro de Génesis, capítulo 6. En ese capítulo expone cuál era la condición de los hombres, de la sociedad en aquella época, en los tiempos de Noé. En el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis dice: Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. La maldad de los hombres en la tierra era extrema. Si nos vamos más adelante, en el versículo 11, dice: Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. El versículo 12 dice: Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida. En estos versículos que acabamos de leer, podemos ver que la situación que se vivía en los tiempos de Noé era una situación muy difícil. La maldad era extrema. La tierra estaba llena de violencia. La maldad se había multiplicado. Eso significa que había tiranía, había un irrespeto continuo a los derechos humanos, había un irrespeto por la vida.
Entonces, casarse y darse en casamiento en los tiempos de Noé nos está hablando más bien de un asunto del libertinaje. La moral de esta sociedad estaba totalmente contraria a los estándares de las escrituras que vivía Noé. Y vamos a irnos a una escritura de el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 2. Pedro está hablando de los profetas y maestros falsos que hubieron en la antigüedad, pero que también vendrían en el futuro. Y precisamente eso es lo que hemos estado viviendo en estas últimas décadas. En segunda de Pedro capítulo 2 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad. ¿No es cierto que en estas últimas décadas se han abierto a la luz pública situaciones vergonzosas del sistema religioso que tienen que ver con la sensualidad, la inmoralidad sexual y la violencia contra personas indefensas como niños, etc. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. También se ha desarrollado en las últimas décadas el famoso evangelio de la prosperidad, donde lo que ha ocurrido es la expresión de la avaricia como el dios del materialismo en diferentes líderes del sistema religioso. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia. Noé era un predicador de justicia. Y esta escritura nos comienza a dar una pista del problema de fondo que había en los días de Noé y en los días de Lot. Sigamos leyendo. Dice que Noé, como predicador de justicia, fue guardado con otros 7, con su familia, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 6, sobre Sodoma y Gomorra. Si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Después está hablando de nuestros tiempos. Está hablando de lo que el Mesías habló en Lucas 17 que leímos antes. Dice que será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Dice que habrían de vivir impíamente después. Versículo 7. Si rescató al justo Lot. ¿Cómo era Lot? Dice que Lot era un hombre justo. Entonces estamos hablando aquí de justicia. Dice que rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Lot sufría por la condición de vida que se vivía en Sodoma, donde él vivía. Y eran 4 ciudades que fueron destruidas. Era una situación donde había un irrespeto por los valores, por los derechos fundamentales, por el estándar de vida de Dios que había sido dado a Noé, que había sido transmitido a sus descendientes hasta Abraham y que Lot conocía. Un estándar de vida con valores de temor de Dios. Era todo lo contrario que se vivía en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot.
¿Cómo eran los días de Lot? Vámonos a Génesis capítulo 18. En Génesis capítulo 18 encontramos la historia donde Abraham fue visitado por el Señor. Llegaron unos mensajeros de Dios y la misma presencia de Dios estaba ahí en medio de ellos hablando con Abraham. En esta ocasión, Dios le hizo una reafirmación, una confirmación a Abraham de que el hijo de la promesa nacería. Y ya Abraham tenía 99 años y Sara también era una anciana. Y ahí tenemos la historia en el capítulo 18 cuando los mensajeros de Dios le dijeron a Abraham: el próximo año, por este tiempo, Sara tendrá un hijo. Y estaba en esa conversación cuando terminó esa reunión de estos mensajeros con Abraham. Ellos se levantaron para dirigirse hacia Sodoma y a Gomorra, a esa zona, a esas ciudades de perversión. Pero cuando iban hacia allá, dice la Escritura, Génesis 18:17, y el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice el Señor, dice, yo no voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. ¿Y qué iba a hacer? Pues iba a visitar a Sodoma y Gomorra, porque su pecado era tan grave que había sido determinado hacer un juicio sobre estas ciudades. ¿Y por qué Dios no iba a ocultar a Abraham lo que iba a hacer en la ejecución de este juicio contra estas ciudades perversas? Versículo 19. Porque yo lo he escogido. Dios había escogido a Abraham con un propósito. Y eso es algo maravilloso en el trato de Dios con sus hijos. Porque Dios, cuando adopta a una persona como hijo, restaura su vida y rescata el propósito por el cual fue creado. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Y su propósito, sus planes son buenos. Como dice Jeremías, yo tengo pensamientos de paz, pensamientos de bien son los que tiene Dios para sus hijos. Así que Dios tenía un plan, un propósito para Abraham, desde que lo llamó en Génesis capítulo 12, que lo hemos estudiado antes. Y dice, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y derecho. Aquí encontramos otra vez esta cualidad de Dios. La justicia es una cualidad de Dios. La justicia es algo que Dios pide de nosotros sus hijos. La Escritura dice que lo que Él pide es justicia y misericordia. Dice que Dios escogió a Abraham para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de él. Dios hizo promesas a Abraham en Génesis 12, versículo 1 al 3, que nos abarcan a nosotros, que abarcan a todas las familias de la tierra. Le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es muy común que nosotros anhelemos y queramos siempre las bendiciones de Dios, las múltiples promesas de bendición que hay en las Escrituras. Queremos que sean aplicadas a nuestras vidas. Pero en esta Escritura encontramos que hay también una condición para que las bendiciones, para que las promesas de Dios sean reales en nuestras vidas. Dice, es necesario que Abraham le enseñara a su casa, a sus descendientes, de generación en generación, que hicieran justicia y derecho. Porque al hacer justicia y derecho, vivir de acuerdo a los estándares de la justicia de Dios y respetar el derecho de las personas, hace que el Señor cumpla todo lo que Él ha dicho, que Él cumpla sus promesas.
Y Dios le está diciendo a Abraham, voy a revelarte lo que voy a hacer porque te he escogido para que seas bendición. Y es necesario que enseñes a tu casa justicia y derecho. Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Entonces esto de que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, vendían, compraban y edificaban, iba más allá de lo que nosotros podemos percibir en la simple inicial lectura de Lucas 17. En realidad hacían todo esto, pero bajo los principios de injusticia, los principios de la maldad, bajo el principio de la avaricia, del egoísmo, de la tiranía. El deseo de los hombres que vivían en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot era un deseo completamente pecaminoso. Las razones que los impulsaban para hacer las cosas eran pecaminosas. Versículo 21 dice, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y aquí encontramos la palabra clamor. A mí me ha llamado la atención y siempre me hice esta pregunta, ¿cuál es el clamor que llegó hasta la presencia de Dios respecto a Sodoma, Gomorra y las otras dos ciudades? Porque en el versículo 21 dice, descenderé ahora, en el versículo 20 dice, y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Hay un libro que se menciona en Josué 10:13 y en 2 Samuel 1:18. Ese libro que se menciona en esos dos versículos no pertenece al canon de las Escrituras, pero es un libro histórico y por ser histórico nos puede ayudar a tener un poco más de luz sobre la cultura o sobre lo que se vivía en los tiempos antiguos. Y este libro es el libro de Yacer. En este libro de Yacer, al leerlo, he encontrado cosas interesantes. Lo más interesante que encontré cuando habla de los tiempos de Sodoma y Gomorra, fueron los tiempos en que Abraham vivía y Lot vivía en ese lugar. Abraham no vivía en ese lugar, pero vivía en ese mismo tiempo. En ese libro de Yacer se menciona que había varios jueces en Sodoma. Y estos jueces tenían la característica bien interesante de hacer juicios injustos. En Sodoma habían desarrollado arbitrariamente leyes que iban en contra de los derechos fundamentales de las personas. Y ahí se narra cómo se violentaban los derechos básicos de los foráneos. Cuando un foráneo llegaba a Sodoma, en vez de atenderlo normalmente, si él vendía algo, comprarle, o si él quería comprar algo, vendérselo, y atenderlo en los términos normales que se debe atender una persona con los derechos fundamentales. Ellos atropellaban sus derechos, le robaban sus bienes, les negaban el alimento y hasta el agua, de tal manera que provocaban, si no había otra manera en que ellos podían obtener eso, provocaban la muerte y hacían injusticias de toda clase. Y cuando esta persona se presentaba a uno de estos jueces a que se le hiciera justicia, el juez emitía un juicio en contra del demandante y a favor del delincuente. Y eso era muy normal en Sodoma. Eso nos enseña que una de las características que subía delante de Dios como un clamor era las injusticias que hacían a las personas débiles y pobres. Ellos se enseñoreaban de las personas débiles y las maltrataban, les robaban, les violaban sus derechos. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16 del versículo 44 en adelante,
hace una comparación entre Jerusalén y Sodoma y también Samaria, hablando al pecado de Jerusalén que había en aquel momento, que era grave. Pero él hace referencia a Sodoma, y yo quiero que veamos el versículo 49 y 50 de Ezequiel 16, que dice así: He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma: arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Estas características que menciona el profeta Ezequiel referentes a Sodoma y esas ciudades son muy semejantes a las características que vive el mundo moderno en las últimas décadas. El mundo moderno ha experimentado mucha prosperidad económica. Los últimos años, los últimos 50 años, los países desarrollados se han desarrollado más, se han enriquecido más, han surgido grandes monopolios, han surgido grupos poderosos, y entre países hay una pugna por el poder económico, militar y político. Y podemos ver que las características de Sodoma y Gomorra están reflejadas en la vida moderna del actual sistema de cosas. No solamente en países totalitarios, sino también en países de características democráticas. Podemos ver injusticia, podemos ver avaricia, materialismo, donde se empiezan a cambiar leyes que van en contra de los principios y mandamientos de Dios. Así que si revisamos con detalle la vida moderna que estamos viviendo, es muy parecida, es semejante a la condición de que se vivía en los tiempos de Noé y en los tiempos de Sodoma, caracterizados por tiranía, injusticias de toda clase, atropello a los derechos fundamentales de las personas. Es lo que estamos viviendo actualmente. Así que cuando el Señor Jesús nos está diciendo en Lucas y en Mateo, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé y en los días de Lot, podemos concluir que estamos en esos últimos días. Estamos acercándonos cada vez más al regreso del Mesías. Para terminar con el capítulo 18 de Génesis, quiero mencionar algo extraordinario en la vida de Abraham. Cuando Abraham escucha de parte de Dios lo que se va a hacer, el juicio que se va a emitir contra estas ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham expresa su compasión, su sentimiento de compasión, y le dice al Señor: Señor, si hubiesen 50 justos en esa ciudad, ¿vas a destruir toda la ciudad, incluyendo a los 50 justos? Abraham tenía compasión, y Abraham pensó: deben haber algunos justos en esta ciudad. ¿Y qué le contestó el Señor? Por amor a los 50 justos no destruiré la ciudad. Entonces Abraham se quedó pensando y dice: bueno, Señor, quizá no hayan 50, quizá solo hayan 40. ¿Destruirías al justo con el impío si hubiesen 40 personas? Y el Señor le contestó de igual manera: no la destruiré si encuentro 40. Y Abraham continuó: tal vez solo se hayan 30.
Y el Señor le dijo, no la destruiré por amor a los 30. O tal vez solo se hallen 20, no la destruiré por amor a los 20. Y Abraham siguió insistiendo ya con la cabeza muy agachada, porque en realidad no habían justos, tal vez solo hayan 10. Y el Señor le dijo, no la destruiré por amor a esos 10. Aquí podemos ver que la situación de estas ciudades era grave. No había ni siquiera 10 justos. Así que el amor y misericordia de Dios por la sociedad, por la humanidad, está siempre esperando, aguardando, porque en el corazón de Dios, Él no desea que ninguno se pierda, dice la Escritura, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces aquí aprendemos un principio poderoso, que cuando hay justos en medio de una comunidad, Dios detiene juicios hacia aquella comunidad por amor a los justos. Por eso es que el Mesías dijo en el libro de Mateo, en el Sermón de la Montaña, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Los justos somos la sal de la tierra. Debemos ser sal de la tierra. Debemos con nuestra presencia preservar a la sociedad de la corrupción del pecado. Así que es un principio que aprendemos en la historia de la destrucción de Sodoma. Si aún con solo 10 justos que hubiesen habido, no hubiese sido destruida. Leamos nuevamente lo que el apóstol Pedro dice en la carta segunda, capítulo 2, versículo 4 al versículo 10. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Entonces, este versículo dice que el Señor sabe rescatar de tentación a los piadosos. Hay una diferencia entre tentación y prueba. Las pruebas son permitidas por Dios para fortalecernos en fe, para formar carácter, para que nuestra fe crezca. Dios permite las pruebas. Son parte de nuestra transformación. Sin embargo, la tentación no viene de Dios. La tentación viene del enemigo y es para destruirnos. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y Él mismo no tienta a nadie. La tentación no viene de Dios. La prueba sí es permitida por Dios para formarnos. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, la pasión que está dentro del ser humano, cuando accede a la tentación, dice que concibe el pecado.
como que se embaraza del pecado y ese pecado empieza a crecer en el interior hasta que llega un momento que ese pecado es dado a luz, es expresado. Y cuando ese pecado es expresado, es consumado, dice, engendra la muerte. Pues la paga del pecado es muerte. ¿Cómo tenemos que vivir estos últimos días? Hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración para vivir estos últimos días. Necesitamos entender que debemos agradar a nuestro Dios en todo. Y la única manera de agradarlo es por medio de la fe. Es creyendo su palabra, creyendo sus promesas, esperando en Él cada día por su gracia y misericordia. Es su Espíritu Santo quien nos habilita, quien nos capacita. Es su gracia la que nos capacita para poder ser competentes, para poder ser servidores competentes de este nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros. Pero tenemos que guardarnos de toda tentación y no podremos por nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Él. Y el versículo que leímos en 2 de Pedro dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos, es decir, a sus hijos, a los justos. Lo que usted y yo necesitamos cada día es humillar nuestros corazones delante de Dios, reconocer que necesitamos de su gracia, que necesitamos de su misericordia, que necesitamos de su ayuda continua. Sin Él nada podemos hacer, pero es necesario, dice la palabra, que nos guardemos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo hasta la venida del Mesías. Él viene pronto. Necesitamos prepararnos, llenar nuestras lámparas con aceite. Necesitamos estar vigilantes, entendiendo que solo por su gracia, solo por su misericordia, solo con su ayuda, el Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador. Es quien nos va a ayudar y guiar a la verdad cada día. Necesitamos que Él nos revele su voluntad cada día en toda sabiduría y discernimiento espiritual para poder agradarle en todo, en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que hacemos. Así pues que en estos tiempos que vivimos, que ineludiblemente son los últimos tiempos para la venida del Mesías, necesitamos estar conectados con Él, humillando nuestros corazones, confiando en su palabra, buscándole, confiando en Él. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra fortaleza, Él es la roca de nuestra salvación, Él es nuestro alto refugio. Él es el único Dios, nuestro Dios en quien confiamos, el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, y el Hijo amado que dio su vida en el madero y derramó su sangre por nosotros. Su gracia nos ayude, su gracia nos fortalezca, su misericordia nos envuelva. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor nos ayude a poder continuar cada día siendo fieles a Él, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de su Espíritu y por su gracia. Que el Señor bendiga su vida ricamente. Amén. ¿Quién es nuestro